Me llamo Arthur y te voy a contar algo que me pasó hace unos años, cuando todavía pasaba mucho tiempo en la carretera con mi tráiler. Esa noche venía saliendo de Wichita rumbo a North Newton por la carretera 135. El clima estaba malísimo. Llevaba más de una hora con una tormenta eléctrica brutal. Los rayos caían delante de mí, a los lados, y a veces hasta sentía que le pegaban directo al camión. Era como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Pasaban de las 2 de la madrugada y la carretera estaba completamente muerta, de esas rutas olvidadas donde puedes manejar kilómetros y kilómetros sin ver una sola luz, ni un pueblo, ni un coche. Nada. Yo ya llevaba más de 9 horas manejando sin parar. Los ojos me pesaban como si me hubieran echado plomo. La radio la había apagado porque ni las canciones me distraían ya. Lo único que me acompañaba era mi termo de café que apenas mantenía caliente. De pronto, los faros iluminaron algo a un lado de la carretera. Era un chavo parado ahí, haciendo dedo en ese lugar, a esa hora y con ese temporal. Cualquier persona con 2 dedos de frente hubiera pasado de largo, pero algo me hizo pisar el freno. No sé qué fue, tal vez el cansancio, tal vez que se veía muy solo ahí parado. El muchacho subió rápido, cerró la puerta con fuerza y soltó un suspiro largo, como si llevara horas esperando. Era joven, de unos 22 o 23 años, flaco, con el pelo negro cortito y una chamarra de mezclilla bastante gastada. Traía nomás una mochilita chiquita. «Gracias, señor», me dijo con una voz calmada. «Voy hasta el próximo pueblo». Me dijo que se llamaba Ted. Hablaba poco, pero era educado. Cuando le pregunté de dónde venía, me contestó con respuestas vagas, siempre mirando hacia el frente, como si no quisiera cruzar la mirada conmigo. Al rato empezó a llover fuerte. De verdad, el agua golpeaba el techo y los parabrisas con un ruido que casi hipnotizaba. Encendí la calefacción porque el frío se empezó a sentir. Le ofrecí café de mi termo, pero lo rechazó con cortesía. Al principio me cayó bien tener compañía. Manejar tantas horas solo en la noche te puede empezar a volver loco. Pero algo en el ambiente ya se sentía raro. Todo parecía normal por el momento. Llevábamos como 30 minutos rodando cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. La lluvia seguía cayendo como si el cielo se estuviera vaciando, y dentro de la cabina todo estaba seco, sin una sola gotera. Pero el chavo parecía que se estaba mojando. Sí, como si la lluvia le estuviera cayendo directo encima. Tenía el pelo pegado a la frente, la chamarra de mezclilla oscura por el agua, y hasta el asiento del copiloto se estaba humedeciendo donde él estaba sentado. Lo vi claramente. Se pasaba la mano por la cara, se sacudía el agua de los brazos y se secaba las piernas como si estuviera empapado. Yo me quedaba callado, mirando de reojo. Entonces volteaba al frente un segundo para checar la carretera, y cuando volvía a mirarlo, ya estaba seco otra vez. Completamente seco, como si nunca se hubiera mojado, ni una gota, ni en el pelo, ni en la ropa, ni en el asiento. Eso me empezó a poner los pelos de punta, y luego vino lo peor. Cada vez que pasábamos debajo de un poste de luz, o cuando yo prendía las luces altas para ver mejor la ruta en medio del diluvio, me fijaba en un detalle que me helaba la sangre. El muchacho no proyectaba sombra dentro de la cabina. Ninguna. Yo movía el brazo para acomodar el espejo y mi sombra se marcaba clarita en el tablero y en la puerta del copiloto, pero él, nada. La luz lo atravesaba como si no estuviera ahí, como si fuera puro aire. Empecé a ponerme nervioso de verdad. Para disimular, le hacía alguna pregunta tonta, cualquier cosa. ¿De dónde vienes, Ted? ¿Qué vas a hacer al pueblo? Él contestaba cada vez menos. Las respuestas se fueron volviendo más secas, casi cortantes. A veces giraba la cabeza despacio y me miraba fijo, directo a los ojos, y sus ojos estaban rojos.
muy rojos, como si no hubiera dormido en días o como si tuviera fiebre. La mueca de su cara era seria, sin una sonrisa, sin nada. Yo le preguntaba algo más y él me respondía con monosílabos. Lo más raro de todo es que su apariencia empezaba a cambiar poco a poco. No sabría decirte exactamente qué, pero algo en su cara, en su postura, se estaba transformando. Y la verdad, ya me estaba empezando a asustar de veras. El ruido de la lluvia seguía llenando todo, pero dentro de la cabina ya no se sentía como compañía. Se sentía como otra cosa. Ya estábamos llegando a Newton, cuando el chico empezó a inquietarse demasiado. Miraba para todos lados como un demente, volteando la cabeza de un lado a otro, con los ojos bien abiertos y nervioso. Le pregunté varias veces, ¿estás bien, Ted? Pero él ni siquiera me contestaba. Se quedó callado de repente, como si se hubiera quedado dormido ahí mismo. Aprovechando que estaba quieto, le eché una mirada más detenida a la cara. Fue ahí cuando lo vi. De su nariz comenzaron a salir varios gusanos blancos, de esos que se comen los cadáveres, gordos y grandes, como de unos 3 centímetros cada uno, caían uno tras otro sobre su regazo. Luego empezaron a salir también de su oído. Era una imagen tan asquerosa, tan repugnante, que sentí una arcada fuerte y casi vomito ahí mismo dentro de la cabina. De la nada, el muchacho que hasta hace un segundo se veía normal, ahora tenía la cara completamente seca, hundida, como la de un cadáver putrefacto. Y entonces llegó el olor, ese olor a muerto, a carne podrida, que llenó toda la cabina. De repente se me arrojó encima agarrándome del brazo y gritando 3 veces la palabra ayuda, con una voz que no parecía de este mundo. Grité del puro susto y di un volantazo violento. El tráiler se inclinó peligrosamente hacia un lado, las llantas chillaron y por un segundo pensé que iba a volcar de verdad. Con todas mis fuerzas logré estabilizar el camión, agarrando el volante con ambas manos, el corazón latiéndome en la garganta. Cuando por fin controlé el tráiler y miré al asiento del copiloto, el chico ya no estaba. Se había esfumado. No había nadie. Los gusanos, el hedor a muerto, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. En ese momento me di cuenta de que ya estaba entrando a Newton. Las primeras luces del pueblo empezaban a aparecer. Me estacioné en la primera gasolinera que vi. Temblando todavía, me bajé y me apoyé contra el tráiler, respirando agitado. No paraba de repetirme. Llevaba más de 9 horas manejando, con los ojos pesados, casi sin dormir. Seguro me quedé dormido un segundo, y todo fue una pesadilla por el cansancio. Intentaba convencerme de que era eso, puro insomnio y agotamiento acumulado, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Todavía podía sentir ese olor en la nariz y el agarre frío de su mano en mi brazo. Hasta la fecha no sé qué demonios fue lo que pasó esa noche en la 135, y la verdad, prefiero no saberlo. Me llamo Elías. Soy y siempre he sido camionero desde los 20 años hasta hoy. Pero en el 95 viví una experiencia verdaderamente extraña, que todavía me pone los pelos de punta cuando la recuerdo. Esa noche yo estaba destruido. Llevaba más de 14 horas al volante y ya no podía ni con mi alma. Venía por la Interestatal 90 llegando a Big Timber y luego tomé la 191 rumbo a Harlowton, donde tenía que descargar. El sueño me estaba ganando feo. Los ojos me pesaban tanto que estaba a punto de dormir. Ya me había tomado 3 bebidas azucaradas y un montón de café para mantenerme despierto, pero nada servía. Eran cerca de las 2:30 de la mañana cuando, a lo lejos, más o menos a mitad de la 191, vi unas luces tenues que parecían de un pueblo chiquito. Los viejos del gremio me habían advertido que esa interestatal estaba prácticamente desolada, pero yo apenas llevaba unos días manejando por esos rumbos.
así que no conocía bien la zona. Pensé que recargar un café y estirar las piernas no me vendría nada mal. Antes de llegar al pueblo, vi un tráiler ochentero completamente destruido al costado de la carretera. Estaba hecho un esqueleto, sin color, sin vidrios, sin nada. Se veía como si llevara años ahí tirado, oxidado y olvidado. Seguí avanzando y entré al pueblo. La verdad parecía un lugar congelado en el tiempo. Apenas 4 calles, casas bajas hechas con chapas de fibrocemento y madera, y solo unos pocos faroles amarillentos encendidos que apenas iluminaban la noche. Estacioné mi camión frente a lo que parecía un viejo almacén bar. Adentro había luz. Cuando entré, un par de tipos sentados en la barra me miraron y me saludaron con la cabeza, como si fuera lo más normal del mundo que alguien apareciera a esa hora. Miré hacia atrás por la ventana y vi que había un camión bonito estacionado, casi en el mismo lugar donde yo había visto el tráiler destruido. No le di importancia, sabía que era una parada para descansar. Buenas noches, dije. ¿Se puede tomar un café? El hombre que estaba atrás del mostrador, un tipo grande y canoso, se me rió de una forma burlesca, como burlándose de mí. Me senté en una de las mesas. Había como 5 o 6 personas nada más, todos de edad avanzada y con una pinta rara, extraña. El ambiente estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Por el momento todo parecía normal. Mientras tomaba el café que sobró en mi termo, uno de los viejos se acercó despacio y se sentó frente a mí sin pedir permiso. Tenía la cara toda arrugada y los ojos cansados, como si no hubiera dormido en años. Me miró de arriba abajo y soltó: «Con esa ropa harás que te maten por aquí». No le hice caso. Tampoco usaría lo que ellos llevaban puesto, ropa ridícula y vieja, como sacada de otra época. Todos esos tipos tenían un aspecto raro, medio fuera de lugar. Sus atuendos eran más viejos. No sé mucho de historia, pero mi bisabuelo se vestía exactamente igual que ellos. Lo más extraño era que solo tomaban whisky sin etiquetas, botellas oscuras y lisas que parecían sacadas de un sótano. Y todos, sin excepción, miraban mi camión a través de la ventana como si fuera una nave alienígena recién aterrizada. La verdad, con esa actitud me estaban poniendo muy nervioso. Sentía que querían lincharme o algo así. Todo el pueblo se había alterado de repente. La voz corrió rapidísimo. Las mujeres, que también tenían atuendos arcaicos, decían que yo era un demonio. Otros murmuraban que los extraterrestres nos estaban invadiendo. Esas palabras, en vez de darme miedo, más bien me daban ganas de reír. ¿En serio? ¿Demonio? ¿Extraterrestres? Parecía una broma de mal gusto. Entonces se acercó otro anciano, se plantó justo frente a mí y señaló hacia afuera con el dedo tembloroso. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Qué cosa?», le contesté. «Esa estructura que está afuera», dijo, sin quitar la vista de mi camión. «¿De qué diablos estás hablando?», le solté, ya empezando a perder la paciencia. Los viejos se miraron entre ellos, como si yo hubiera dicho una locura. Le pedí el café al cantinero. El tipo grande y canoso me sirvió un vaso de whisky y se volvió a reír de mí. «¿Café?», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Si quieres café, pídele a mami que te lo haga». Y se rieron todos. Se rieron como si fuera el chiste del año. Me harté. Salí furioso del bar, empujando la puerta con tanta fuerza que casi se sale de las bisagras. Apenas puse un pie afuera, empecé a ver detalles que no había visto antes. A lo lejos solo se veían puros caballos y carretas, moviéndose lento por las calles. Las casas eran horrendas, viejas, de madera, chapa algunas de paja, iluminadas con antorchas clavadas en postes, como si fueran los alumbrados públicos. Ni un solo foco decente, nada de luz eléctrica, solo esas llamas amarillentas que bailaban con el viento. Miré hacia la carretera y, extrañamente, vi que ya no era asfalto, era puro camino de tierra.
y grava, cosa que no había visto cuando paré. Todo estaba cambiado. Los pueblanos comenzaron a acercarse a mí con armas blancas, tridentes, cuchillos y cosas así. Varios jinetes venían montados en sus caballos, galopando directo hacia donde yo estaba. Me subí rápido al tráiler. Cerré la puerta de un golpe, arranqué el motor y empecé a conducir hacia mi dirección por ese camino de grava, acelerando lo más que podía sin que se me fuera el camión. En un momento miré atrás por el retrovisor y de un momento a otro, las luces del pueblo desaparecieron. El asfalto volvió a ser normal debajo de las llantas. Miraba por el retrovisor una y otra vez y ya no había luces de antorchas. En su lugar, solo oscuridad completa. No le di tanta importancia en ese momento. Seguía manejando todavía con el corazón en la garganta. Cuando por fin llegué a destino en Harlowton y descargué, les platiqué a los otros conductores lo que me había pasado. Solo uno me dio la razón. Me mostró una herida vieja y fea que le habían hecho los aldeanos. Le pregunté quiénes eran, porque al parecer se disolvían en la oscuridad cuando yo me movía. Me dijo que a él solo le pasó una vez, también cuando era novato, pero que a él lo agarraron entre todos y lo golpearon casi a matarlo. Dijo que él solo quería alquilar una cabaña, pero ellos le preguntaban cosas sobre el camión. Al final lo lincharon. Este chofer solo me dijo que a veces las carreteras son puertas extrañas, que a ciertas horas conectan con otras épocas y que quizás ese extraño pueblo era uno que existió ahí hace muchos años y que por algún accidente de la carretera uno puede terminar en él por error y quizás ya no salir. Y entonces me preguntó, ¿ese camión que estaba ahí lo viste? Sí, le contesté. Ese era de un conocido mío, me dijo. Entonces lo comprendí. Bueno, no del todo. Hasta la fecha, cada vez que paso por la 191 de noche, miro el retrovisor más de la cuenta. Me llamo Jeff Emilio y hago flete, mudanzas y encargos en camiones, changuitas. Aquella noche acepté un flete que no debía haber aceptado. El tipo me pagó el doble de lo normal y solo me dijo que eran cajas de mercadería sensible, nada más. 10 cajas grandes, todas cerradas y bien selladas con cinta gruesa. Las cargué una por una en el acoplado. Firmé el papel y salí para la ruta sin hacer más preguntas. Tomé el cargamento en Harrisburg, que es la capital del estado de Pensilvania, y el destino era al puerto de Baltimore, en Maryland. No era un viaje tan largo, pero igual me sentía raro desde el principio. El doble de paga siempre huele a problema, pero el dinero es dinero, y yo necesitaba pagar las cuentas de la casa. Llevaba como 1 hora manejando cuando empecé a escuchar los primeros ruidos. Eran golpes secos que venían de adentro del acoplado. Al principio pensé que la carga se había movido con los baches de la carretera, pero los golpes eran demasiado rítmicos. Toc, 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 como si alguien estuviera golpeando desde adentro con los nudillos. No eran golpes cualquiera. Se sentían intencionales. Subí el volumen de la radio para no pensar en eso, pero los golpes seguían, cada vez más claros, como si quisieran que los escuchara. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no paraban. Después de un rato los golpes pararon de repente. Se hizo un silencio tan pesado que hasta la radio parecía sonar más bajito. Y entonces escuché la voz. Era de una mujer, casi un susurro. Parecía venir de atrás, de dentro del acoplado. No entendía las palabras, solo el tono desesperado, como si estuviera pidiendo ayuda. Me agarré fuerte al volante y seguí derecho, diciéndome que era el viento o que mi cabeza me estaba haciendo una broma pesada. Pero la voz volvió, más fuerte esta vez, y después empezaron los gritos. Los gritos eran horribles, golpes fuertes contra la madera, mezclados con alaridos de mujer que pedían auxilio. Sentía que se me helaba la sangre en las venas. Reduje la velocidad,
Prendí las luces de emergencia y me paré en la banquina. Bajé del camión con la linterna temblando en la mano, el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué al acoplado y pegué la oreja contra una de las cajas grandes. Ahí adentro se escuchaba movimiento claro, como si alguien se estuviera revolviendo, y una respiración agitada, desesperada. De repente la voz de la mujer volvió a salir, mucho más cerca esta vez. «Por favor, ayúdame». Me quedé paralizado. Sabía que tenía que abrir esa caja, que era lo correcto, pero no quería. No quería ver qué diablos estaba pasando ahí adentro. Me subí de nuevo al camión lo más rápido que pude. Cerré la puerta con fuerza y arranqué otra vez. Solo son 10 cajas. Me repetía en voz baja. Llego, las entrego y me olvido de todo esto. Pero los gritos seguían, cada vez más desesperados. Golpeaban tan fuerte contra la madera que sentía las vibraciones subiendo por el piso de la cabina, como si las cajas mismas se estuvieran sacudiendo. Manejé otra hora completa con los nervios de punta, sudando frío, aunque el aire acondicionado estaba prendido. Todavía estaba lejos del punto de entrega, cuando decidí que no podía seguir así. Tenía que parar de nuevo. Alguien en ella seguía pidiendo socorro con voz rota, casi sin fuerza ya. Bajé del camión otra vez, agarré uno de esos hierros largos que uso para abrir cajas y me fui derecho al acoplado. Empecé a abrirlas una por una, con las manos temblando como si tuviera fiebre. La primera tenía cosas varias, la segunda, artículos, la tercera y la cuarta, cuadros. En la quinta y la sexta solo había ropa y muebles, pero cada vez que tocaba la siguiente caja, los pedidos de auxilio se escuchaban más cerca, más desesperados, como si la voz supiera que me estaba acercando. Llegué a la séptima caja. En el momento exacto en que puse la mano encima, los gritos y los golpes cesaron por completo. Silencio total, un silencio tan pesado que hasta el viento se cayó. Metí el hierro, hice palanca y forcé la tapa. El olor me golpeó como una cachetada. Era un hedor espeso y podrido que me hizo vomitar al instante ahí mismo. Adentro estaba ella, una mujer, muerta. Tenía las manos atadas atrás con alambre, los pies atados también. Estaba casi sin ropa, solo restos de una remera rota. Tenía cortes profundos en la cara, quemaduras en la piel, cicatrices viejas y un corte horrible en la boca que le llegaba casi hasta las orejas. La piel ya estaba blanca, tiesa por el rigor mortis, los ojos abiertos, fijos, sin brillo. Me quedé ahí parado, con el hierro todavía en la mano, mirando ese cuerpo destrozado dentro de la caja, el cargamento que yo había estado transportando toda la noche. Y en ese momento entendí que ya era demasiado tarde para ayudarla. No pensé, simplemente reaccioné. Dejé todas las cajas abiertas, el hierro tirado en el piso. Quité el acoplado y me subí al camión como pude. Arranqué con las luces apagadas y me fui de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás, sin llamar a nadie. Manejé hasta que salió el sol, temblando todavía, con ese olor metido en la nariz. Nunca supe quién era ella, ni quién me contrató. Creo que era tercerizado o algo así. Hasta la fecha, cuando manejo de noche y escucho cualquier golpe en el acoplado, me agarro fuerte al volante y piso el acelerador, porque sé que hay cargas que uno nunca debería aceptar.